hermanos, qué gozo tenemos poder adorar al Señor juntos como lo que somos, un cuerpo, su familia. Y en esta mañana quiero invitarle a abrir sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Domingo pasado hablábamos de sacrificios que agradan a Dios. Y veíamos dos en particular que el autor a los Hebreos nos trae. La alabanza, la adoración, sacrificios y alabanza. Y el segundo era la ayuda mutua y el hacer el bien. No os olvidéis de la ayuda mutua y de hacer el bien, porque de tales sacrificios se agrada Dios, dice el escritor a los Hebreos. Amén, qué bueno. Leamos aquí Efesios capítulo 3, capítulo 4, desde el versículo 1 al 8. Mi exposición se va a basar en los 3 primeros versículos de este capítulo, pero vamos a leer hasta el versículo 8 para tomar un poco del contexto. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre para los que te aman. Gracias porque podemos congregarnos como uno solo delante de ti, como lo que somos tu cuerpo, como lo que somos tu familia. Gracias, oh Señor, por la bendición, de saber que tú estás en medio de tu pueblo y que tú has prometido que en medio de la congregación te alabaría, en medio de la congregación cantaría, en medio de la congregación bendeciría tu nombre. Oh Señor, gracias por esta bendición. Ahora te pedimos que nos hables tu palabra, que nos enseñes como solo tú lo sabes hacer. Despeja nuestras mentes todo aquello que pueda obstaculizar tu palabra. Concédenos tu palabra porque la necesitamos. Ella es lámpara, ella es luz, ella actúa en nosotros los creyentes. Haz tu obra en nosotros por tu palabra, mediante tu Espíritu Santo. Concédeme gracia abundante y la unción que viene de ti para poder proclamar tu nombre como es digno. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Es la comunidad de la fe. Dios no tiene más familia que la iglesia. La iglesia es su única familia. Esta es su familia. Y el Espíritu de Dios nos ha unido, nos ha entrelazado con el amor. Él nos enlaza y nos une, crea un lazo de amor entre nosotros. Así lo enseña la Escritura.
no somos un club, no somos una institución más o simplemente un grupo religioso. Somos en verdad la familia de Dios. Vivimos en medio de una sociedad que, como todos sabemos, genera relaciones entre aquellos que son iguales. Un mundo roto, un mundo dividido por género, por raza, por clases sociales, por ideología. Y en medio de ese mundo y de esa sociedad, la iglesia del Señor, la familia de Dios, resplandece y brilla, trayendo gloria a su nombre. Esta gloriosa fe cristiana que se nos ha dado a nosotros, a ti y a mí, por la gracia de nuestro Dios, es la que genera nuestros encuentros. Es esta fe que por el Espíritu de Dios se ha engendrado en nuestros corazones, que en verdad genera nuestros vínculos. Sí, que genera entre nosotros los que somos diferentes, como dijo Pablo, una familia que ya no está constituida solo por judíos, sino también por gentiles. Vínculos, encuentro entre los diferentes, ricos y pobres, doctos e indoctos, negros y blancos. Es la familia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser parte de su familia? Hay muchas razones que pudiéramos enumerar por las que el Señor nos coloca en su familia, en la comunidad cristiana, en una iglesia local. Estamos allí puestos por el Señor para el estímulo mutuo, nos dice la Escritura, el trabajo mutuo y el apoyo mutuo, como vimos el domingo pasado. Pero también estamos en la comunidad de Dios, porque como dice el pastor Paul Tripp, la santificación es un proyecto comunitario. La santificación es un proyecto de comunidad. No es un asunto individualista, sino que es parte de la comunidad. Nadie puede caminar la vida cristiana solo, cambiarse solo, llevar a cabo el trabajo de Dios solo, en aislamiento. Necesitamos a los demás y los demás nos necesitan a nosotros también. ¿Por qué tengo que crecer en mi santificación? No solo por mi propio bien, sino también por el amor y la preocupación por los que me rodean, por los demás que son parte de esta familia. Debo crecer en gracia y debo crecer en santificación, no solo considerándome a mí mismo, sino a todos y a cada uno de aquellos con los cuales Dios nos ha permitido habitar en comunidad. La iglesia local te necesita a ti y tú necesitas a la iglesia local. Así es como Dios ha diseñado su familia. Ahora, considera el texto que acabamos de leer y note conmigo en primer lugar el llamado esencial que Dios hace a la unidad familiar, a la unidad de su pueblo. Cristo creó su iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la única institución que Cristo creó y es la única institución que prevalecerá. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La creó para que viva, para que esté fundada en la unidad y en el amor. Por eso Pablo inicia diciendo: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Llamados o vocación, por aquí arranca todo. El llamado que hemos recibido de Dios como iglesia, el llamado que hemos recibido de Dios como su pueblo. Dice Pablo: como es digno, para que podamos conducirnos como es digno. Es decir, que nuestro andar concuerde y armonice con el llamado que hemos recibido de Dios como su familia, como su pueblo.
Y dentro de ese llamado y de esa vocación, Pablo resalta la unidad. Y más tarde resaltará la pureza. Pero Pablo inicia resaltando la unidad. La unidad como una característica esencial del llamado de Dios para su pueblo, para su familia. Esa unidad debe manifestarse, dice Pablo, en su pueblo. Porque aquí los diferentes se unen en un punto central. Ese punto central no es Gustavo Mejía Ricard 122. Ese punto central no es Iglesia Cristiana Oasis. Ese punto central es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su Evangelio. Es alrededor de Él que Él nos une. Él es el punto central de su familia y de su iglesia. La unidad tiene que ver con la cualidad de ser uno. Con esa cualidad de ser uno, de tener armonía entre nosotros. Una misma mente, le dijo Pablo a los Corintios, un mismo parecer. Es decir, que estemos unidos en un mismo propósito, en un mismo sentido, en una misma página. Cristo creó su iglesia para que funcione en la esfera de la unidad. Una unidad que, como Pablo nos va a decir a continuación, surge de la unidad del Trino Dios y del único Espíritu Santo que mora en ella. No hay un espíritu diferente para cada localidad de fe. Es el mismo espíritu que habita en mí, que habita en ti. Es el mismo espíritu que habita en esta iglesia local y que habita en otras expresiones locales del mismo cuerpo. Noten versículo 3 al 6. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu. Verso 4. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aleluya. Qué tremendo. Un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, creado por el Espíritu Santo. Su cuerpo, su iglesia universal. En el capítulo 1, versículo 22 y 23, Pablo dice a los mismos efesios que todo lo sometió bajo los pies de Cristo, todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su iglesia es su plenitud, es su cuerpo. Un cuerpo creado por el Espíritu de Dios para que muestre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un solo Padre, nos dice Pablo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero cuidado con este todos, porque este todo no incluye al mundo. Este todo está hablando de el todo de su familia, el todo de los redimidos. Él es Padre solo de aquellos que han sido engendrados por Él mediante el Evangelio. Así que esta definición de sobre todos, por todos y en todos está hablando de su familia, de su iglesia. Se refiere a su única familia, a sus hijos redimidos. Este Padre es el creador de esta familia. Pero también tenemos, nos dice allí, un solo Señor, creador de una sola fe, creador de una única esperanza.
creador, nos dice allí, un solo Señor, creador de un solo bautismo. Nuestra fe es solo en Él, nuestra esperanza es solo en Él. Nos bautizamos en el nombre de Él. Así que en esa unidad trinitaria descansa la iglesia. Jesús oró por esta unidad. Dos virtudes esenciales pidió Cristo a su Padre por su iglesia. Que se manifestaran en ellos dos cualidades vitales. La primera, el amor. Que se amaran los unos a los otros. Y la segunda, la unidad. La cual en el capítulo 17, su oración antes de partir, antes de morir, Jesús ora de esta manera. Juan 17, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 22 dice el Señor, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Noten la meta, para que sean unos. No dice para que sean uno como fulano y mengano son uno. Para que sean uno parecido a qué. No, para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, que la unidad en la familia de Dios apunta a la unidad trinitaria, a la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice el Señor que todos creerán, para que todos crean, cuando dice el Señor, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que dice el Señor? Que todos verán. ¿Qué es aquello que le impactará? Que tengamos mejores edificios, nos impactará. Nuestra buena música los va a impactar. No será eso. Que sean uno. La imagen que tenemos de la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, refleja esto que Cristo oró. Día tras día continuaban, ¿cuál es la palabra allí? Unánimes en el templo, partiendo el pan. ¿Dónde partían el pan? En los hogares. Quiere decir que esta iglesia se relacionaba. Porque este pan que partían no era la Santa Cena. Es que se relacionaban, comían juntos. No es que todos comían juntos, porque habla de hogares. Pero los hermanos se relacionaban, sabían compartir en sus casas con otros hermanos. Comían juntos. Dice lo siguiente, ¿con qué actitud? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánto quieren eso? Ahora notemos cómo Pablo nos dice que unidad no es uniformidad.
Porque en el versículo 7 y 8 Pablo habla de particularidad en la unidad. Esta unidad es enriquecida por la diversidad. Dios de todos, que está en todos y por todos, pero del todo pasa a cada uno. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno, todos. Una unidad que se enriquece por la diversidad de los dones que Cristo ha dado a cada uno. De la gracia que Cristo ha repartido en cada uno. Esto no requiere que seamos iguales. Podemos ser diferentes y estar juntos. Y estar unidos y ser uno. Es una unidad, nos dice Pablo, que se fortalece con la diversidad. Porque somos un equipo, la familia de Dios. Y esto es sinergia. Amén. Somos un equipo. Unos juegan una base, otros juegan otra base. Unos tienen unas fortalezas y otros tienen otras fortalezas. Unos tienen unos dones y otros tienen otros dones. Y todos apuntando a un mismo propósito y a una misma meta. Gloria al nombre del Señor. Así que somos llamados a usar nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado a nosotros por el bien de su iglesia, en la familia de la fe, para la novia de Cristo. Así que no es válido aislarse. Usted no se puede aislar. Usted tiene que unirse al equipo. Con los dones particulares que Dios le ha dado. Súmese al equipo. No se excluya del equipo, súmese. Es unido al equipo que usted estará contribuyendo a la unidad. Hay un Pablo, pero hay un Tito, hay un Timoteo, hay un médico amado, hay una mujer que Pablo recomienda muchísimo. Hay una tal Febe, hay un Moisés, pero hay un Aarón, hay un Josué que pelea, hay un Aarón, hay un Hur que sostienen las manos de Moisés. El pueblo de Dios es una familia, un equipo que trabaja para su gloria. En esa unidad crecemos juntos. En esa unidad nos edificamos unos a otros. En esa unidad nos apoyamos unos a otros. Compartimos lo que tenemos unos con otros. Nuestros talentos, nuestras virtudes, apuntando a un único propósito y a una única meta: la gloria de Dios. Pablo quiere que esa armonía se muestre en el cuerpo. Pablo quiere que esa armonía se muestre en su familia. Armonía de propósito, armonía de visión, de metas y de planes. No es asunto de uno, no es asunto de alguno, es asunto de todos. La unidad de la iglesia es vital para su perseverancia y también para su eficacia en el propósito divino. Por eso usted y yo estamos llamados a promover con nuestro vivir, a promover con nuestra vida esta unidad de la familia de Dios. Noten cómo nos dice Pablo que somos llamados a promover la unidad con nuestra vida. Aquí nos trae un retrato de esa vida digna que promueve la armonía entre sus miembros y que nos hace vivir como lo que somos, la familia de Dios. Dice: os ruego, de la manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esto es un retrato de esa vida digna que promueve la armonía entre los miembros, que nos hace vivir
de tal manera que Dios lleve gloria. Ahora noten con cuidado, Pablo no menciona la estructura por ninguna parte. Pablo no inicia diciéndonos que la unidad de su familia habrá de cohesionarse según su liderazgo, conforme a su estructura. La estructura es muy importante, pero no es lo más importante. Noten, no comienza hablándonos de estructura, de liderazgo en la iglesia para preservar la unidad, aunque es muy necesario. Inicia hablándonos ¿de qué? De cualidades morales, cualidades de carácter, lo cual es mucho más importante que la estructura misma para la unidad. Así que Pablo nos dice qué clase de conducta y actitud es digna del llamado que hemos recibido de Dios para la unidad. Esto quiere decir que nuestro carácter y que nuestra conducta es fundamental para preservar la unidad de la familia. Aquí se describe qué clase de corazón y qué clase de actitud debemos cultivar tú y yo en favor de la unidad de la iglesia. Pablo resalta 5 virtudes específicas, todas ellas muy unidas entre sí, que necesitamos procurar y cultivar tú y yo, por el bien de la iglesia, por el bien de la familia de la fe, por el bien del equipo: la humildad, la mansedumbre o amabilidad, la paciencia, la tolerancia mutua y el amor. Inicia con la humildad. Qué interesante la humildad. La humildad. Fíjense que cuando menciona la humildad, Pablo añade con toda. Pablo añade con toda humildad. No solo dice de humildad, con toda humildad. Es un llamado a la humildad en toda situación. Sin humildad, la unidad no tiene ninguna esperanza. Ninguna esperanza. No solo en la familia de Dios, en ninguna otra familia. Sin unidad no hay esperanza. Esta virtud que nos trae Pablo no era una virtud en aquel contexto. No era una virtud para los romanos, ni era una virtud para los griegos. Los griegos nunca mencionaban la humildad como una virtud para resaltar. Siempre que hacían alusión a la humildad, la hacían de manera despectiva, no como honrando esta cualidad. Era una actitud despreciable, era una actitud servil, era un símbolo de debilidad. Y hoy tampoco se estima. Tapeinos, humildad. Pero Pablo usa una palabra más grande que tapeinos. Usa una sola palabra griega para hablar de unidad, humildad de mente. Pablo está hablando de humildad de mente. No está hablando de un teatro, no está hablando de una foto, de una pose emocional. Pablo no está hablando de carencias de recursos. Pablo está hablando de humildad de espíritu, humildad de corazón. Esta palabra tiene que ver con estimarnos a nosotros mismos pequeños. Y estimarnos a nosotros mismos pequeños es una manera correcta de pensar de nosotros mismos, porque eso es lo que somos, pequeños. El único grande es el Señor. Así que cada vez que pensemos de nosotros como pequeños, estamos pensando de manera prudente y correcta. Humildad de mente es pensar
en verdad en lo que somos ante Dios. El humilde no se empeña en sobresalir vanamente sobre sus hermanos. El humilde no se empeña en procurar para sí mismo gloria. No importa en el contexto que pueda ser usado o de la manera que pueda ser usado por Dios. Esto significa que puede usted ser el más esforzado de la iglesia, que usted puede ser el más esforzado de su familia, de su casa, el más dedicado, y no por eso pedir todo el crédito. No por eso pedir ser adorado. Porque solo adoramos a uno solo, y ese es nuestro Señor. Tozer dijo de la humildad: el hombre humilde tiene a Dios luchando a su favor. Y eso no es una idea propia de Tozer, pues la escritura misma dice que Dios da gracia. ¿A quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humildad es esa hermosa y esencial virtud, parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llama a ser como Él es. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y humilde, ¿qué? De corazón. Y humilde de corazón. Hay personas que parecen humildes hasta que usted lo conoce. Parecen humildes. Sus rostros y la manera en que se conducen parece que está declarando a una persona mansa y humilde. Pero luego que usted se relaciona con esa persona, se da cuenta que es todo lo contrario a lo que manifestaba. Pero Jesús dijo, cuando los discípulos querían ser el mayor: ¿quién quiere ser el mayor? Cuando la mamá quería que su hijo fuera el mayor, que se sentara junto a él. Cuando la madre pide casi nada para su pobrecito hijo, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda, y los demás son los demás. Y el Señor trae a un niño y lo pone como ejemplo y dice: si no fuerais como un niño, ¿qué? No le va a tocar ni a izquierda ni a derecha, sino en ninguna parte. No podéis ser mis discípulos. No puedes entrar si no eres como un niño. Oh, hermanos míos, libramos una batalla constante contra nuestro orgullo y el egocentrismo. El orgullo se opone directamente a la humildad. El orgullo se opone a la unidad como ningún otro pecado. Porque el orgullo nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos. Y la Escritura nos dice que esto es idolatría. El orgullo promueve el distanciamiento. El orgullo promueve la separación. El orgullo promueve el aislamiento entre las relaciones. Y el orgullo también tiene una cara muy especial. Se viste de autocompasión. El orgullo se viste a sí mismo de autocompasión. Pero la autocompasión en realidad lleva al hombre a enfocarse demasiado en sí mismo y no en la gloria de Dios. El hombre humilde no vive para enfocarse a sí mismo. Sin humildad no podemos servir a Dios y no podemos servir a nuestros hermanos. Pedro les dijo a los pastores y a toda la iglesia de esta manera: asimismo, 1 de Pedro 5:5, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Y todos, ¿cuántos? Todos,
y todos revístanse. ¿De qué? De humildad. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Noten, revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los humildes. No. Porque Dios resiste al orgulloso. Porque Dios resiste al soberbio. Pero da gracia a los humildes. Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Cuántas cosas son lícitas hacer por vanagloria? Nada. ¿Cuántas cosas son lícitas hacer por egoísmo? Nada. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pablo no está apelando a nuestra carne, porque apelar a nuestra carne, esto sería un imposible. Pero está apelando a la gracia de Dios que ha sido dada a cada uno de su familia, no buscando sus propios intereses, sino el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuánto quieren ese corazón de Cristo? Esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, Señor. Haz esto conmigo. La humildad nos lleva a ofrecer un servicio humilde y amable. La humildad promueve la unidad. Jesús dijo a sus discípulos, Lucas 22, 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Vosotros me llamáis Señor, y lo soy, dijo el Señor, y lo soy. Pero si yo, el Señor, he lavado vuestros pies, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, poniéndose un delantal para lavar los pies de pecadores. Si yo, el Señor, he lavado los pies, si les he dado ese ejemplo, nos insta a hacer lo mismo el uno para con el otro. Y esto nos está hablando de servir, de servicio humilde el uno para el otro. La segunda cualidad que Pablo menciona es la mansedumbre. Algunas versiones traducen esta palabra como amabilidad, otras como gentileza o como apacible, un carácter apacible. La mansedumbre y la humildad están intrínsecamente unidas. No se puede ser uno sin el otro. No tiene que ver con debilidad o cobardía. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una de las cualidades del carácter humilde del Señor que Él
con el que se definió. Yo soy manso, apacible, gentil, amable. Eso es lo que yo soy: amable, gentil, apacible. ¿Para cuánto el Señor ha sido amable, gentil y apacible? A pesar de nosotros. No nos ha tratado con rudeza, sino con gran amabilidad, con gran gentileza. Que la mansedumbre acepta lo que Dios dispone en la providencia sin resistencia y sin rebelión. La mansedumbre es todo lo que Jonás no es. Es todo lo que Jonás no representa. Tiene que ver con ser sumiso ante Dios primeramente, pero también sumiso al ser provocado por el prójimo. El hombre manso está dispuesto a sufrir daño antes de hacer daño. Un pastor la definió así: no se porta con dureza o grosería con quienes tiene diferencia, no ridiculiza a aquellos con quienes no está de acuerdo, no se mofa de aquel con el que no está de acuerdo. Dice Dale: el hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hombre manso está dispuesto aún a ceder derechos. Dice Dale: piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. El hombre humilde no promueve ni demanda méritos personales. La paciencia, longanimidad, macrotumia, capacidad de padecer, de soportar el maltrato de la gente por largo tiempo. Reina Valera dice longanimidad, así lo traduce: por largo tiempo, sin alterarse, sin resentimiento o indisposición. Es visto hermosamente en José, es visto hermosamente en Moisés. Es una disposición del corazón, una disposición de la mente que nos permite ser tolerantes con las personas sin explotar, sin atacarlas. Yo no sé usted, hermano, pero yo me veo tan falto que en cada una de estas que voy mencionando digo: ay Dios, ten misericordia. Pero tenemos un Dios bueno que está trabajando con nosotros. No puede haber unidad en el espíritu cuando hay resentimiento. Pablo dijo de esta paciencia de Dios: por esto fui yo recibido con misericordia. Le dijo a Timoteo en el capítulo 1, verso 16, para que Jesucristo pudiera desplegar en mí toda su paciencia. Pablo se ve como un recipiente donde Cristo está vertiendo toda su paciencia. ¡Cuán paciente ha sido Dios conmigo y contigo! Pero esto es lo que Él quiere que también se vea en nuestra relación. Hermano, nosotros somos rápidos. ¿Ya has visto la lucha libre, verdad? La lucha libre. Cantaban 3 rapidísimo. 1, 2, 3, fuera. A veces nosotros hacemos eso con los hermanos.
Más rápido que eso. Cantamos 3 y fuera. Saliste de mi gracia. Pero Él quiere que seamos ¿qué? Pacientes. Juan paciente. Longánime. Hay gente incómoda de tratar. Hay que decirlo, ¿verdad que sí? Difícil. Pero por esto que Pablo dice que debemos vestirnos de esto. Clamar por esto. Pedir por esto. Porque Pablo sabe que humanamente no podemos convivir como Dios quiere que podamos convivir para gloria suya. Necesitamos estas virtudes de Cristo para que podamos convivir como somos uno. Soportando unos a otros, la tolerancia. Esto está ligado a la anterior, a la paciencia. No se pueden desligar, soportándose unos a otros. Por medio de esta virtud nos sobrellevamos, no solo nos soportamos, nos sobrellevamos los unos a los otros. Pablo no nos dice, la clave es evítense. Nos llama a evitarnos, evítense. Mientras menos relación tienen, mejor. Eso es lo que dice Pablo. No. Pablo no está diciendo, sepárense. Aléjense. No, Pablo está diciendo que soportando los unos a los otros. Esto nos lleva a ser indulgentes muchas veces, porque el amor cubre, ¿qué? Multitud de faltas. Ser indulgentes uno con otros en amor, comprensivo con las fallas de otros, comprensivo con las rarezas de otros. ¿Qué tipo tan raro? Si alguien raro se sale del marco. Pero a veces ese tipo tan raro, en nuestra definición, es porque se sale de lo que yo soy y de lo que yo quiero que el otro sea. Pero nos dice que debemos soportarnos, sobrellevarnos unos a otros. Mire, le digo a los Romanos capítulo 15, versículo 7, le dijo de esta manera, por tanto, acéptense los unos ¿qué? A los otros. Acéptense los unos a los otros. Venimos de familias diferentes, fuimos criados distintos, cuántas cosas distintas tenemos. Es más, aún en nuestra propia familia nuclear, los hermanos son diferentes. Acéptense los unos a los otros, como también, miren el ejemplo, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Ese aceptarnos promueve la gloria de Dios. Así que no debemos resistir a ciertas personas por sus formas, por sus ocurrencias o por sus hábitos. Debemos sobrellevarnos, porque quizás eso mismo somos nosotros para otros. Pero estas personas son nuestros hermanos. Estas personas también somos llamados a ayudarla, a apoyarla, porque son nacidas de un mismo Padre. La última cualidad que Pablo menciona y la que las une a todas es el amor. Todas estas virtudes acompañan al amor. El amor es la virtud que la incluye a todas ellas. El amor es esa gracia
que nos une, que nos mantiene juntos como un equipo, como lo que somos, como uno solo. Le dijo a los Colosenses, capítulo 3, verso 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo, ¿de qué? De la unidad. Hermanos, no puede existir una verdadera iglesia sin amor. Si la acusación que muchos hacen de la iglesia es verdadera, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Si es verdad que no hay amor, no hay iglesia. Porque como dijo alguien, cuando muere el amor, muere la iglesia. Es la verdad. El sistema de la iglesia es importante, la predicación es positiva, es muy importante, el orden de los cultos es importante, los dones de los miembros son importantes, pero nada es más relevante que esto. La señal bíblica esencial que identifica a la iglesia verdadera es el amor de Dios y el amor a los hermanos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y Pablo en la misma carta, noten en el siguiente capítulo, nos llama a imitar a Dios. En esto, versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué somos? ¿Hijos qué? Amados. Como hijos amados. Sé imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Hermano, como si la esfera en que nos movemos es amor, como si el piso que nos mueve es amor. Anden en amor, conduzcanse en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así como también imitadores, ustedes son hermanos, son familia, por tanto, son hijos amados, son hermanos. Esto es lo que ustedes son, por eso deben amarse como hermanos, con amor fraternal. Y si lo puedes recibir, esta hermandad es más profunda que la hermandad de sangre. Me encanta cómo Pablo se lo mencionó a los colosenses en el capítulo 2, cuando versículo 2 les dijo: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos. ¿Unidos en qué? En amor. La palabra, otra versión dice entretejidos. Entretejidos en amor. Gloria al nombre de Dios. Las convicciones son muy importantes, pero no es lo más importante que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Las convicciones que tenemos, las doctrinas no. La doctrina es importante, las convicciones también, pero lo que nos une, lo que nos entreteje es el amor. Es el amor. La convicción y el entendimiento que no están abonados por el amor son estériles y vacíos, dijo alguien. Pero ¿cómo termina esto? Dice Pablo, número 3. Solícitos. Esfuércense, versículo 3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Tremendo. Quiere decir que debemos promover la unidad con nuestro vivir. Pero Pablo termina diciendo que debemos esforzarnos por preservar la humildad. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo, pastor? Todo empeño. Esfuércense por preservar la unidad. En este texto hay una fuerza tremenda. Pongan el empeño perfectamente unidos. Esfuércense continuamente, celosamente diligente. No es una actitud despreocupada, no es una actitud pasiva, es un interés genuino por la unidad con mi hermano, por convivir con mi hermano, por relacionarme con mi hermano, por participar con mi hermano, por no excluirme de mi hermano. Quiero ser uno con él. Solícitos para el amor, para la paz, para la unidad. Se nos llama a preservar. Esto requiere una participación activa de cada uno para preservar esta unidad que gozamos. Debe ser perseguida intencionalmente, procurarse con todo el corazón de una forma continua. No se conforme con ser un espectador, participe, forme parte del equipo, no se quede en la grada. En la medida que formamos parte de la comunidad, de los hermanos, de los demás, participamos de sus tristezas. Amén. Lloramos con los que lloran. Esto es esforzar. Lloramos con los que lloran, participamos con ellos en sus lágrimas, participamos con ellos en sus dolores, pero también en su alegría. Somos uno con ellos en la alegría y en la aflicción. Estamos aquí, somos uno, somos hermanos. ¿Cuánto quieren eso? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. Que el Señor nos ayude. Él quiere una familia bien unida, bien compactada. Mira el versículo 15, ponte de pie conmigo y aquí terminamos este texto. Dice el versículo 15, léelo conmigo. Más bien, al hablar la verdad en amor, podemos hablar la verdad, hermanos, en amor. Yo soy así, yo le digo lo que sea. No tengo pelo en la lengua. Hablamos la verdad, ¿qué? En amor. Dice Pablo. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos. ¿Cuánto quieren crecer? Creceremos en todos los aspectos, en aquel que nos une, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, noten, de quien todo el cuerpo, esto es verdad de la iglesia universal, pero también de cada iglesia local, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido
por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. De cada miembro. Hermanos míos, de cada miembro. No hay miembros menos importantes. Cada miembro juega su función para el crecimiento de la familia, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Cada miembro tiene que crecer para que funcione adecuadamente y bendiga a la familia. Produce. ¿Qué produce? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿Y cómo termina? En amor.